Recientemente, Hollywood se vio sumido en el caos cuando se descubrió una carta manuscrita de 11 páginas dentro de la caja fuerte privada de Paul Newman. El hombre de los legendarios ojos azules, considerado durante mucho tiempo la encarnación de la clase y la integridad moral en el cine estadounidense. Sin embargo, en las páginas siguientes, Newman relató una serie de secretos que, según él, nunca habían sido revelados en voz alta. Las verdades jamás contadas sobre su amiga, su rival y, a veces, su confidente, Elizabeth Taylor. Desde el escandaloso romance con el marido de su mejor amiga, Debbie Reynolds, hasta su inquietante obsesión con la cirugía plástica y los sueros rejuvenecedores que usó para luchar contra el tiempo. E incluso un vínculo misterioso con una maquilladora que permaneció a su lado durante sus años más oscuros. En el vídeo de hoy, desvelaremos cada una de esas verdades ocultas, una por una, a través de los ojos del hombre que la observó durante toda su vida. Y créeme, la quinta revelación te hará ver a Elizabeth Taylor bajo una luz completamente diferente. ¡1! La red secreta de medicamentos contra el SIDA. Antes pensaba que ella era solo una estrella de cine, hasta que la vi hacer eso, justo dentro de mi propia casa. Esas fueron las palabras iniciales de la carta de Newman, desvelando un secreto que Hollywood había enterrado durante casi 4 décadas. Elizabeth Taylor dirigió, en su momento, una red clandestina secreta que transportaba medicamentos ilegales contra el SIDA a Estados Unidos. La historia comenzó en 1983, cuando Los Ángeles estaba sumida en el miedo ante la epidemia. Figuras como Rock Hudson estaban muriendo, mientras el gobierno permanecía en silencio. Los hospitales se negaban a admitir pacientes y los medicamentos experimentales permanecían encerrados en laboratorios. En medio del caos, Taylor, de 51 años, se puso frente a las cámaras y declaró: «No les tengo miedo, y haré lo que otros tienen demasiado miedo de hacer». Pero según la carta de Newman, ella planeaba algo mucho más audaz. Taylor formó en secreto un círculo de médicos, enfermeras y mensajeros. La llamaban la Red de Los Ángeles Blancos, una operación clandestina que introducía de contrabando drogas experimentales desde Zúrich, Guadalajara y París, usando vuelos privados. Esos fármacos, como el AZT, aún no habían sido aprobados por la FDA, pero Taylor creía que esperar significaba dejar morir a la gente. Newman describió haber presenciado una noche en su mansión de Bel Air. Taylor estaba sentada con amigos íntimos. La mesa estaba cubierta de cajas de medicamentos sin marcar y sobres con listas de nombres. Bajo la luz dorada, susurró: «No podemos dejar que mueran solo porque el gobierno tenga miedo de equivocarse». Según Newman, entre las personas a las que Taylor ayudó se encontraban Rock Hudson, Rudolf Nureyev e incluso Anthony Perkins. Pero la revelación más impactante fue que el propio Newman recibió una vez el medicamento de Taylor, cuando una neumonía grave lo puso al borde de la muerte. «No sabía lo que estaba tomando», escribió Newman. «Lo único que sabía era que a la mañana siguiente me sentía extrañamente alerta». En 1986, un reportero expuso anónimamente a una actriz de Hollywood que dirigía una red de narcotráfico bajo la apariencia de caridad. El rumor se extendió como la pólvora. Aunque nadie se atrevió a nombrarla, todos entendían que solo había una mujer con el poder y la audacia para hacerlo: Elizabeth Taylor. En la carta, Newman escribió: «Ella ni lo negó ni lo confirmó. Simplemente sonrió, se sirvió una copa de vino y me dijo: Paul, algunas leyes no se escriben para proteger a la gente, se escriben para restringirla». Dos, la traición a Debbie Reynolds. El robo de Eddie Fisher.
A partir de la historia de esa red clandestina, Newman condujo sutilmente a los lectores al siguiente secreto: la traición que una vez sacudió a Hollywood, cuando Taylor perdió a su mejor amiga a cambio de un romance que Estados Unidos condenaría. La historia comenzó el 22 de marzo de 1958, cuando el avión privado de Taylor, el Lucky Liz, explotó en Nuevo México, llevándose la vida de su tercer marido. El productor Mike Todd Hollywood quedó atónito. Taylor cayó en la desesperación. En el funeral, la pareja formada por Debbie Reynolds y Eddie Fisher estaba allí. Debbie, la mejor amiga de Liz, fue la primera en acercarse, abrazarla y susurrarle entre lágrimas: «No estás sola». Ella no sabía que esas palabras la perseguirían por el resto de su vida. Newman relató que, unas semanas después del funeral, Taylor comenzó a invitar a Eddie Fisher, el esposo de Debbie, a su casa solo para charlar. En aquel momento, Debbie estaba embarazada de su segundo hijo y no sospechaba nada. Pero esas conversaciones se fueron alargando. Según Newman, el propio Fisher le confió durante una fiesta: «Liz me hace sentir como si fuera la única persona viva en la habitación». En otras palabras, Taylor no solo lo estaba consolando, lo estaba seduciendo. Ese mayo, un reportero capturó una foto de Taylor y Fisher saliendo de un restaurante después de una cena íntima. El Los Angeles Times lo publicó al día siguiente, y todo Hollywood enloqueció. Cuando Debbie Reynolds llamó a Taylor para confrontarla, la respuesta de Liz se convirtió en una de las citas más infames de la historia. «¿Qué esperabas? Eddie y yo estamos juntos. Quizás deberías aceptarlo». Newman escribió que las palabras eran más frías que una noche en el desierto. El público estadounidense quedó conmocionado. Taylor, la viuda afligida, se convirtió en cuestión de meses en la mujer que traicionó a su mejor amiga. La revista Life publicó el titular: «La belleza que robó el corazón de América» y el marido de su mejor amiga. Las emisoras de radio exigían un boicot a sus películas. MGM consideró rescindir su contrato. Newman recordó que en el set de La gata sobre el tejado de Zinc, que filmaban juntos, la tensión era palpable. Cada vez que Liz entraba, todo el equipo dejaba de hablar. Bajo una inmensa presión, Eddie Fisher solicitó el divorcio de Debbie y solo un día después se casó con Taylor en Las Vegas. La ceremonia no tuvo invitados, ni fotógrafos, ni flores. Paul Newman escribió que visitó a Taylor unas semanas después. «Estaba radiante», escribió, diciendo que finalmente había conseguido al hombre que quería. Pero tan solo unos meses después, se cansó. Eddie ya no era el amante prohibido. Era simplemente un hombre débil que vivía a su sombra. En la carta, Newman reveló un detalle escalofriante. Durante todo ese matrimonio con Eddie, Liz escribía a menudo cartas a Richard Burton, un hombre al que aún no conocía, diciéndole que era el único tipo de hombre que podía lidiar con ella. Esas cartas, señaló Newman, estaban fechadas en 1960, justo un año después de que Taylor se casara con Fisher. En 1962, cuando la eligieron para actuar junto a Burton en Cleopatra, Taylor bromeó con Newman: «Supongo que tendré que disculparme con Debbie otra vez». Pero esta vez las cosas irían mucho más allá de una disculpa. Al concluir esta sección de la carta, Newman escribió: «Ella no robó a Eddie porque lo amara. Lo robó para demostrar que podía. Para Liz, el amor era un experimento de poder». 3. El escándalo de Cleopatra y la condena del Vaticano. El siguiente capítulo de la carta de Newman fue el romance más infame de la historia de Hollywood. Cuando Elizabeth Taylor y Richard Burton convirtieron el plató de Cleopatra en un auténtico campo de batalla, las circunstancias eran caóticas. La película tenía un presupuesto enorme.
Taylor acababa de firmar un contrato que batía récords: $1 millón, la primera actriz en la historia en alcanzar esa cifra. Pero lo que cautivó a la prensa no fue el dinero. Fue la forma en que Taylor miraba a su compañero de reparto galés, Richard Burton. Burton poseía una voz tan profunda y embriagadora como el whisky. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños en Londres. Taylor, la señora Fisher, seguía viviendo con el hombre que le había quitado a su mejor amiga. Newman escribió en la carta que desde la primera lectura del guión, el ambiente en la sala fue eléctrico. Burton leía los diálogos de Marco Antonio mientras Taylor permanecía en silencio, observándolo durante tanto tiempo que el director tuvo que interrumpir el ensayo. Una semana después, ya corrían rumores de que Cleopatra se había enamorado verdaderamente de Antonio. Pocas semanas después, un reportero capturó una fotografía de Taylor y Burton abrazándose detrás de escena. La imagen fue enviada a Nueva York y, a la mañana siguiente, el mundo entero lo sabía. La prensa los apodó la pareja más pecadora del mundo. La 20ª Century Fox entró en pánico. El rodaje se interrumpió durante 6 semanas mientras enjambres de periodistas rodeaban los estudios. Algunos días, casi 200 paparazzi acamparon afuera solo para captar a los dos saliendo juntos. En medio de la tormenta mediática, el Vaticano tomó una medida sin precedentes. Se pronunció en contra de una actriz de Hollywood. El periódico oficial del Vaticano publicó un editorial de página completa calificando a Taylor como un ejemplo decadente de la moralidad familiar. Newman señaló en su carta: «Nunca había visto a nadie desafiar a Dios tan abiertamente». Se besaron en medio de la Piazza Venecia, rodeados de cientos de personas. Cuando un reportero gritó una pregunta, Liz simplemente sonrió y susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran: «Si Dios lo desaprobara, me habría hecho menos hermosa». Las consecuencias fueron devastadoras. A Burton le rescindieron contratos. Algunos miembros del Congreso de Estados Unidos propusieron incluir a Taylor en una lista negra. Mientras tanto, el presupuesto de Cleopatra se disparó a 44 millones, llevando a Fox al borde de la bancarrota. Sin embargo, irónicamente, el escándalo despertó una enorme curiosidad pública. La película se convirtió en la más taquillera del año, y Elizabeth Taylor fue coronada oficialmente como la reina del escándalo. Newman reveló que Burton le confesó una vez durante una noche de borrachera en Roma: «Liz me vuelve loco. Sé que me destruirá, pero aún así quiero estar ahí para presenciarlo». Y de hecho su matrimonio se convirtió en una tormenta. Se casaron en 1964, se divorciaron en 1974, volvieron a casarse en 1975, solo para separarse una vez más un año después. Sus amigos íntimos, incluido Newman, presenciaron discusiones tan feroces que llegaban a lanzarse objetos. Pero Newman no solo relató un escándalo, escribió sobre algo más profundo. Liz no amaba a Burton porque fuera encantador. Lo amaba porque era el único hombre que la asustaba. Necesitaba a alguien que la hiciera perder el control, porque solo entonces se sentía viva. ¡4! El amor secreto. La maquilladora que la hizo real. Newman cerró esa parte con una frase escalofriante, un preludio de la siguiente tormenta. Después de Roma encontró otro tipo de amor, silencioso, sin escándalo, pero mucho más peligroso, porque esta vez no se trataba de un hombre. En su carta, Newman describió el capítulo más silencioso, pero, a la vez, más auténtico de la vida de Elizabeth Taylor. En medio de innumerables escándalos ruidosos con hombres, hubo una relación que nunca admitió públicamente, un vínculo que duró casi 10 años con Barbara Walters, una maquilladora británica que había seguido a Taylor desde el rodaje de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Según Newman, Taylor conoció a Barbara durante una sesión de fotos para Vogue. Barbara fue la única que retocó el rostro de Taylor bajo el abrasador calor de Roma cuando todos los demás en el set tenían demasiado miedo de acercarse a la estrella sudorosa.
Liz miró a esa chica más tiempo de lo habitual, escribió Newman. Tal vez porque por primera vez vio a alguien que no le tenía miedo. Newman afirmó que Taylor a menudo llevaba a Bárbara consigo en viajes de negocios privados, incluso cuando Richard Burton se oponía. En 1967, en un estreno en Londres, los paparazzi captaron a Taylor del brazo de una mujer desconocida cuando entraba entre bastidores. Esa era Bárbara, escribió Newman. Cuando Taylor y Burton se divorciaron por primera vez en 1974, Bárbara era la única persona a su lado en su chalet de Suiza. Se dice que ella consoló a Taylor durante su depresión y su dependencia de las pastillas para dormir. Newman escribió: Liz me dijo que cuando estaba con Bárbara no tenía que actuar, no tenía que ser hermosa, solo necesitaba respirar. Newman compartió una historia singular. Una vez, en el Hotel Dorchester de Londres, caminé por el pasillo y oí a Liz reír. Cuando abrí la puerta, vi a Bárbara cortándole el pelo. Las dos reían como niñas. Liz me miró y susurró: «No se lo digas a nadie. Es la persona que me hace sentir más real». Bajo las luces mantuvieron su discreta relación. Fue Bárbara quien ayudó a Taylor a superar una grave adicción a los tranquilizantes en 1978. Bárbara la encerró en una habitación durante 4 días, le leía y le cocinaba, escribió Newman. Cuando Taylor por fin despertó lúcida, lo primero que hizo fue tomar la mano de Bárbara y decirle: «Eres la razón por la que sigo viva». Pero a principios de los 80, su relación empezó a resquebrajarse. Taylor entró en su etapa de activismo de alto perfil, mientras que Bárbara se retiró discretamente a Inglaterra. Los allegados creían que Taylor temía hacer pública su relación. En su carta, Newman escribió: «No me atrevo a juzgar, pero por primera vez vi a una Elizabeth que no actuaba, tan real que resultaba casi doloroso». Recordó que, incluso después de separarse, Taylor guardaba la vieja brocha de maquillaje de Bárbara en su dormitorio. «Estaba junto a sus diamantes», escribió, «pero yo sabía que lo que más apreciaba no era el brillo, sino las manos que una vez tocaron su verdadero rostro». Newman cerró esta sección con una breve frase, casi como un suspiro. «Tenía a todos los hombres a sus pies, pero solo junto a una mujer, Liz dejaba de ser Elizabeth Taylor». Después de eso, el tono de la carta pasó de la ternura a la dureza, a medida que Taylor comenzaba a enfrentarse al mayor temor de su vida: su belleza que se desvanecía. 5. La obsesión por la cirugía, luchando contra el tiempo. Tras la gloriosa década de 1960, Elizabeth Taylor entró en la de 1970. La fama permanecía, pero el foco se inclinaba hacia rostros más jóvenes. Taylor, ya en sus 40, había dejado de ser el icono de la eterna juventud. La prensa la describía con frases crueles como: «La reina ya pasó su mejor momento». Newman escribió en su carta que esos titulares la quebraron por dentro. Empezó a ver cada arruga como una traición. En 1973, Taylor visitó discretamente al Dr. Norman Leaf, un renombrado cirujano plástico. Fue el primero en realizarle un lifting facial pocas semanas antes de los premios Oscar. Esa noche, Newman escribió: «Liz brillaba más que nadie, pero sabía que sufría. Bajo el espeso maquillaje, su piel estaba hinchada y los puntos aún estaban frescos». Luego vinieron una serie de procedimientos: blefaroplastia, esculpido de mentón, liposucción de cuello. Muchos decían que Taylor se había vuelto adicta a la sensación de renacer. Newman recordó una noche en Bel Air. Vio por casualidad a Taylor salir del baño con el rostro envuelto en toallas. Cuando le preguntó qué había pasado, ella sonrió y dijo que era alérgica a la luz. Pero Newman sabía la verdad.
se había hecho otro lifting facial en secreto. Newman reveló que Taylor le dio una vez un frasco de un suero rejuvenecedor desarrollado por una doctora suiza. Me dijo que me lo aplicara y que me despertaría diferente, escribió Newman. Lo hice, y por la mañana tenía la cara roja como un tomate, pero Liz se despertó con la piel de porcelana. Más tarde descubrió que el suero contenía colágeno de origen animal no aprobado, que Taylor importaba usando la misma red privada que luego empleó para contrabandear medicamentos contra el SIDA. Sexta adicción: el kit de salvación y la caída. Arregló su rostro, escribió Newman, pero no su corazón. Para entonces las pastillas se habían convertido en su salvación y en aquello que casi le costó todo. Taylor enfrentó una serie de graves problemas de salud: una lesión en la columna, neumonía crónica, insuficiencia cardíaca. Para controlar el dolor, comenzó a tomar dosis bajas de morfina recetadas. Pero según Newman, empezó con unas pocas pastillas, luego más, hasta que se convirtieron en puñados. Junto con la morfina, usaba Valium para dormir y Percodan para el dolor. En 1981, Taylor ingresó en el hospital en estado crítico. Los rumores decían que estaba en su lecho de muerte. Pero Newman reveló la verdad más profunda. No podía respirar, no solo porque sus pulmones estaban débiles, sino porque los medicamentos habían ralentizado su corazón. Newman escribió que Taylor llevaba una cajita de plata llena de pastillas, a la que llamaba en broma su kit de salvación. En las fiestas, cuando le preguntaban, sonreía y decía: «Son solo vitaminas». Sin embargo, tras la sonrisa, sus manos temblaban incontrolablemente. El punto de quiebre llegó en 1983, cuando Taylor se desplomó en su casa. Fue trasladada de urgencia al centro Betty Ford. Era la primera vez que una gran estrella de primera línea ingresaba voluntariamente en rehabilitación, un acto inaudito en Hollywood. La revista People lo calificó como un terremoto moral. Pero según Newman, no fue solo un acto de valentía, fue un grito de auxilio. 7. El imperio financiero. El casino que siempre ganaba. A lo largo de su vida, Taylor se casó 8 veces con 7 hombres, y casi todos los divorcios la dejaron más rica. Liz nunca se iba de una relación con las manos vacías, observó Newman. Se marchaba como una reina, cubierta no solo de joyas, sino también de la atención mundial. Su primer matrimonio con Conrad Nicky Hilton Jr. duró apenas 8 meses. Taylor, de 18 años, se llevó una indemnización de $125.000, una fortuna en 1950. Su tercer matrimonio, con Mike Todd, terminó trágicamente, pero ella heredó la mayor parte de su patrimonio, incluyendo su participación en la vuelta al mundo en 80 días. Su divorcio de Eddie Fisher lo demostró. Cuando Taylor dejó a Fisher por Richard Burton, Fisher no solo perdió su reputación, sino también su casa en Palm Springs, que había estado a nombre de Taylor. Pero su mayor victoria llegó con su ruptura con Burton Taylor. Recibió una indemnización de $15 millones, además de una colección de joyas valorada en decenas de millones, incluyendo el diamante Taylor Burton. Su último matrimonio con Larry Fortensky, un obrero de la construcción, fue aclamado como un cuento de hadas. La boda tuvo lugar en el rancho Neverland de Michael Jackson, pero tras solo 5 años también fracasó. Fortensky, por entonces un desconocido, recibió $1 millón en pensión alimenticia, una suma que Taylor ofreció personalmente para poner fin a la relación con dignidad. Paul Newman escribió: «Ella los amó de verdad, pero cada vez que se marchaba se aseguraba de conservar algo: una casa, un diamante o la simpatía del público».
Ahí terminaba la carta. Newman cerró el capítulo con una frase amarga e inquietante. Dicen que Liz tenía corazón de reina, pero yo vi el alma de una negociadora. Para ella, el amor era el único casino que siempre ganaba, porque nunca jugaba con su corazón. Las últimas líneas de Paul Newman no eran un recuento de hechos, sino un silencioso elogio a una leyenda que había vivido, amado, sufrido y seducido al mundo entero. Con su sola existencia, Paul Newman se ha ido, y Elizabeth Taylor también. Sin embargo, esa carta de 11 páginas aún existe. Un recordatorio de que detrás de cada leyenda yace un ser humano frágil, lleno de grietas, miedos y verdades que nunca pudo confesar al público. Si esta historia te ha fascinado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo análisis en profundidad, adentrándonos en las leyendas ocultas de Hollywood.